Mencionamos sobre la Cena del Señor en sí, que carnaval se caracteriza por las máscaras, ¿no? La gran característica de los carnavales es el disfraz. Carnaval surge como un efecto rebote al periodo de Cuaresma, que son 40 días antes de la Pascua, ¿no? El cristianismo tradicional convocaba a 40 días de recogimiento, de reflexión, de evitar expresiones mundanas o de otro tipo, que esto es tradicional. En realidad nosotros no lo sostenemos porque en ningún lado de la palabra nos dice que hagamos esto. La misma vida la tenemos que llevar los 365 días del año, independientemente de la fecha de que se trate. Pero esto llevó a un efecto rebote. Estos 40 días de religiosidad hizo que justo los días anteriores a la Cuaresma explotara el carnaval, como un festival de la carne, así ese es el origen de carnaval. Y de ahí viene. Entonces, claro, todo esto fue expandiéndose al punto que en algunos lugares de Argentina y del mundo el carnaval es algo extraordinariamente fastuoso, al punto que toda la vida del año, como en algunas ciudades de Brasil, como en Río, por ejemplo, todo gira en torno a esta fecha. O sea, todo pasa para carnaval. Pero carnaval se caracteriza esencialmente, o se caracterizó por los disfraces, ¿no? Porque ocultaban detrás de máscaras, detrás de disfraces muy bien armados, su verdadera identidad. Y esta es una seducción muy grande para el ser humano. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. O sea, cuando nosotros no podemos presentarnos ante Dios, automáticamente surge la tentación de la máscara. Satanás es el príncipe del disfraz. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es del único de los ángeles que se dice que se disfraza. O sea, el disfraz, la apariencia de lo que no se es, tiene un origen realmente oscuro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús remarcó fuertemente la importancia de desechar la hipocresía. Para que nosotros tengamos una idea, Jesús mencionó muchas veces más la hipocresía que el homicidio, o que el adulterio, o que la mentira. Y no porque estos 3 o 4 archienemigos que acabo de mencionar sean menos importantes que la hipocresía, simplemente porque la hipocresía es un archienemigo mucho más sutil, ¿no? Y es interesante porque la palabra hipocresía viene del griego. Hipo es bajo, kretos es máscara. Hipocresía quiere decir debajo de la máscara. Los hipócritas en el teatro griego eran los actores que se disfrazaban de otra cosa. Esos eran los hipócritas. Entonces, cuando a alguien se nos dice un hipócrita, se nos está diciendo en definitiva que somos un disfrazado. Somos alguien que estamos enmascarados, ¿no? Como los superhéroes, enmascarados. Entonces, pero yo hoy quiero nombrar nada más, para no demorar mucho tiempo más, algunas formas de máscaras que son involuntarias. Porque hay algunos que pueden y quieren aparentar lo que no son. Esos son los verdaderos hipócritas. O sea, el hipócrita del libro, el hipócrita 100% pureza, el hipócrita original, el de fábrica, es el que quiere serlo. Es el que está dispuesto a aparentar lo que no es. Ese es el hipócrita de marca, el hipócrita oficial. Es el que está dispuesto a aparentar lo que no es. Pero hay otros que sin querer podemos comportarnos como enmascarados. ¿Y cuáles son máscaras mucho más sutiles que utilizamos? Quiero nombrar 3 nada más. Una está en Romanos 12:3. Fíjense en Romanos 12:3. Acá tenemos una de las máscaras con que solemos equivocarnos, ¿eh? Fíjense lo que dice Romanos 12:3. Ahí lo van a leer. Yo lo leo en la Nueva Versión Internacional. Por la gracia que se me ha dado, dice Pablo, Romanos 12:3, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación,
con cordura, dice la RB60, según la medida de fe que Dios le haya dado. Que nadie tenga de sí un concepto más alto que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación. Una forma sutil de la máscara es tener un concepto distinto del que uno tiene, del que uno realmente es. Y somos muy propensos a irnos a los extremos, a creernos lo que no somos o a creernos mucho menos que lo que somos, ¿no? O tenemos un síndrome de que somos agrandados como alpargata de gordo, uno se siente que es lo más, o se siente que es una basura y se va arrastrando por los desagües, yo el peor de todos, ¿no? O sea, tendemos a irnos a los extremos. Por eso Pablo dice que piense de sí con equilibrio, que tenga una buena balanza, un buen fiel para estimar lo que es. Porque si nos creemos más o si nos creemos menos, en definitiva nos estamos poniendo una máscara. Una máscara quizás no consciente, pero máscara al fin. Porque estamos representando que somos más que lo que somos o estamos aparentando que somos menos de lo que somos. Qué sano, qué psicológica y espiritualmente sano es tener una posición equilibrada respecto de lo que uno es y de lo que uno no es. Tan importante es conocer lo que uno puede hacer como conocer lo que uno no puede hacer. Tan importante es saber lo que yo sé como importante es saber lo que no sé. Tan falso es decir, yo tengo todos los dones y por lo tanto soy Gardel, como decir, no, yo no tengo ningún don, no, yo, viste, a mí no me tocó, llegué tarde al reparto, nada. Tan mentiroso a lo que Dios hizo en mi vida es una cosa como lo otro, porque debo pensar de mí con cordura, con equilibrio. Dios te ha dado al menos un don y probablemente más de uno. Y muy probablemente nunca te has empeñado realmente en descubrir lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque el diablo está empeñado en que lo imites, en que seas también una maestra, un maestro del disfraz. Y que te creas que sos Superman o que te creas que sos el peor villano. Pero no que balancees adecuadamente tu vida y digas, realmente, ¿cómo es mi verdadera identidad? ¿No? El diablo se empeña en destruir el autoconcepto. Esto se ve desde el hogar. Vos no servís para nada. Vos nunca vas a ser como tu hermano. Vos sos igual que tu padre. Estas etiquetas que te quedan grabadas a fuego determinan poderosamente la evolución ulterior de la personalidad. Y a veces nos lleva el resto de nuestras vidas despegarnos esas etiquetas que, como la yerra en los animales, ¿vieron cuando se lo yerra al animal con el hierro caliente que queda la marca de la cabaña en el cuero de la vaca y determina que es la propiedad de esa persona porque le han marcado con el hierro candente y tiene la marca, el animal de propiedad? Bueno, así también a fuego ha quedado marcada nuestra alma con etiquetas. Y qué importante es que los padres y los abuelos ayudemos a construir el adecuado autoconcepto en nuestros hijos. Que los guiemos hacia el perfil que ellos tienen. Que les ayudemos a desarrollar sus habilidades y que en todo caso les ayudemos a pensar que quizás si no tienen esa condición, no vayan para ese lado, pero si vayan para el otro. Qué importante es ayudar, qué importante es los pastores, que ayudemos a construir el adecuado perfil ministerial de las personas que están a nuestro cuidado. Qué importante los líderes, qué importante los que están a cargo de vidas, que ayuden a encontrar en esa persona la imagen de Dios.
La obra más extraordinaria que puede hacer un cristiano que sirve a otro es descubrir la imagen de Dios en la persona. Muchas de las personas nos llegan con una imagen terriblemente deteriorada, una imagen que ha sido totalmente destruida. El pecado los ha marcado, vicios, violaciones, violencia, estragos, culpas, cosas que han destrozado sus vidas. Pero detrás de esa forma destrozada de persona que llega a nuestras manos está la imagen de Dios. Porque todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Todo ser humano es portador de la imagen de Dios. Hemos sido creados a su imagen. Y la labor escultora de la iglesia es lograr descubrir la imagen de Dios en cada persona. Una iglesia eficaz es una iglesia que logra este objetivo, que cada persona que llega empieza un camino donde descubre su verdadera condición, que nadie tenga un concepto de sí más alto, y agregaría ni más bajo que el que debe tener, sino que piense de sí con moderación, según la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Y fíjense qué importante, Dios nos da una medida, algo para mirar espiritualmente nuestra condición. O sea, debemos mirarlo a la luz de Dios, a la luz de lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que nos va a dar a nosotros el adecuado autoconcepto. Paso a otro pasaje, o sea, una de las formas en que podemos enmascararnos sutilmente es a través de lo que decíamos recién, la sobre o la subestimación. Pero también nos podemos autoengañar por tener referenciales errados. Miren lo que dice 2 Corintios 10:12. 2 Corintios 10:12. Otra forma de enmascaramiento. 2 Corintios 10:12. Dice así, yo tengo la NBI, pero quiero leerlo en la RB 60, que es como está acá. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, y fíjense lo que dice, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Qué quiere decir este versículo? Vamos a suponer que yo diga, esto mide 1 metro. A todas luces no mide 1 metro. Pero vamos a suponer que yo diga, esto mide 1 metro. Entonces yo digo que esto mide 1 metro. Ahora vamos a comparar, vamos a hacer al revés para no tirar el vaso que está ahí abajo. Sigo con la teatralización, Aldo, te tomo como ejemplo. Entonces, esto mide 1 metro. ¿Cuánto mide esta mesa entonces? ¿Cuánto mide esta otra? 1 metro. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema en realidad está en el referencial que yo usé para determinar que esto mide 1 metro. Por eso, todos los que estudiamos en la primaria, no sé si se sigue estudiando así, existe el metro patrón, ¿no? En Francia hay un metro que es el metro patrón. Todo el que quiere saber si el metro que tiene es 1 metro, tendría hipotéticamente que ir ahí. Hoy hay otras maneras más exactas de determinar cuál es la longitud exactamente del metro. Pero si yo digo que esto es 1 metro, al compararlo con esto, lógicamente esto me va a dar una información errónea. Cuando Pablo dice eso, si yo me mido conmigo mismo, lógicamente yo me miro al espejo y digo, che, qué tipo extraordinario que soy yo, ¿no? La verdad, impresionante. Y cuanto más me miro, más extraordinario me veo. ¿Por qué? Porque me estoy comparando conmigo mismo. Lógicamente, si yo soy el tope, soy el Brad Pitt, me miro y digo, claro, si yo soy Brad Pitt, ya está, soy lo más. Entonces, cuando me comparo conmigo mismo, empiezo a entender que el referencial externo es el que está fallando. Ahora, la pregunta es esta, ¿contra qué nos estamos comparando nosotros? Cuando vos decís, no, yo, la verdad, que soy un cristiano posta, ¿con referencia a qué? ¿O a quién? Es decir, ¿cuál es tu metro patrón? ¿Cuál es mi metro patrón? Porque si no, yo puedo estar mirando una falacia, puedo estar honestamente equivocado, creyendo que porque imito a tal o cual, entonces estoy bien.
Lógicamente, la mayoría de las veces nosotros elegimos a quién compararnos, porque como uno sabe que no está muy bien, ¿qué busca a compararse? A uno que esté medio peor que uno, porque entonces ya yo estoy fantástico frente a este, pero yo soy Gandhi al lado de este. ¿Por qué? Porque busco a alguien que yo dé un poquito más la medida, ¿no? ¿Contra qué nos estamos comparando? ¿Qué es lo que determina que yo estoy bien o estoy mal? ¿Qué es lo que determina cómo estoy yo posicionado en mi vida cristiana? Cuando hago una estimación de mi grado de madurez, ¿frente a qué? Hubo un tiempo que la iglesia a lo largo de los siglos pasó por distintos parámetros de espiritualidad. O sea, ¿contra qué medimos espiritualidad? Bueno, hubo un tiempo que se medía por el conocimiento, ¿no? Cuanto más uno sabía, más espiritual era. Entonces había uno que estaba 2 horas hablando de un versículo y decía, qué bárbaro este tipo, este es San Pedro, porque habló 2 horas de 1 Corintios 4:19, no sé. Entonces, ¿por qué? Porque el parámetro de espiritualidad era ese. Ahora, hubo otra época que el parámetro era la vestimenta, hubo otra época en que el parámetro era determinadas formas litúrgicas. Entonces, ¿frente a qué? ¿Cuál es nuestro contraste de espiritualidad? ¿Cómo yo estimo mi avance espiritual? ¿Contra qué? ¿Contra qué referencia? ¿No? Qué importante es tener un referencial externo adecuado. Por supuesto, ¿cuál es nuestro referencial máximo? El Señor Jesucristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4. Claramente, nuestro referencial externo es el Señor Jesucristo. Por eso decimos que la humanidad nunca puede llegar a un desarrollo autogestado. La humanidad no puede desarrollar por sí misma un buen patrón, porque parte de una falla. Los dioses que creaban los pueblos eran proyecciones sublimadas de uno mismo. Miren los dioses griegos. Los dioses griegos representaban los mismos problemas que tenían los griegos. ¿Por qué? Porque nadie podía diseñar algo que fuera distinto de uno mismo. En cambio, cuando nosotros tomamos un referencial externo como el Señor Jesucristo, un referencial externo como lo que nos da la palabra de Dios, tenemos contra qué compararnos. Pero también es importante con o con quienes nos juntamos. Porque también de ahí vamos a extraer nuestros referenciales. Porque a veces el Señor Jesús lo vemos tan lejos que tenemos que decir con Pablo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y uno dice, no, hay uno ahí le busca la vuelta. No, porque en realidad Pablo no está diciendo que lo imiten a él, lo que está diciendo es que así como él imita a Cristo, ustedes también imiten a Cristo. Lo que Pablo está diciendo ahí, que lo imiten a Pablo. No le busquemos vuelta a eso. Imítenme a mí, dice Pablo. Porque yo trato de imitar a Cristo. Entonces, si les parece demasiado lejos el camino, bueno, dividan el camino en 2 partes. Primero imítenme a mí y después supérenme. Entonces, necesitamos referenciales. Y la iglesia necesita referentes. Desesperadamente la iglesia necesita referentes. Y los adolescentes necesitan referentes. Y los niños necesitan referentes. Y los matrimonios jóvenes necesitan referentes. Y los matrimonios grandes necesitan referentes. Todos necesitamos referentes. ¿Por qué? Porque necesitamos patrones referenciales sanos. Porque si no vamos a decir que esto mide 1 metro. Y nos vamos a dar contra la cabeza cuando nosotros tratemos de llevar esto a una medida real. Porque nos vamos a dar cuenta que esto en realidad no mide 1 metro. Y cuando en nuestra vida tratamos de proyectar las cosas cuando nuestro referencial está equivocado, ahí es donde fallamos. ¿Contra qué espejo te estás mirando? Algunos, decía acá, que se compara consigo mismo no son juiciosos. Porque claro, dice, yo contra mí mismo soy el 100%. ¿Cuál es tu referencial? ¿Contra qué estás mirando? ¿Qué responsabilidad para los que somos mirados? Porque eso es una tremenda responsabilidad para nosotros, porque vamos a dar cuenta de eso. Claro que vamos a dar cuenta de eso. Pero es importante que vos busques referenciales conforme al referente supremo que es el Señor Jesucristo. Y finalmente,
Mateo 7:5, o sea, podemos enmascararnos a través de una sobre o de una subestimación, decía Romanos 12, a través de un referente errado, decía 2 Corintios 10, y Mateo 7:5, un pasaje mucho más conocido que hasta se ha hecho popular de tan conocido que es, Mateo capítulo 7, versículo 5, en el Sermón del Monte, Jesús dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano? Voy a leer desde el 4. Perdón, desde el 3 podemos leer, 7:3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Bueno, acá está la frase del enmascarado. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La paja en el ojo ajeno, un dicho que se ha hecho popular, nace de acá. Porque todos, yo el primero, tenemos una precisión quirúrgica para encontrarle la basurita en el ojo, en el otro, y nos comemos el elefante en el bazar en la vida, porque es así. Nosotros tenemos el elefante que entra en el bazar y ni lo vimos. Pero después estábamos buscando el pelo en la leche, la quinta pata al gato, todas esas expresiones que hablan de lo mismo. Entonces, qué fácil es esto que los políticos usan con tanta habilidad, la doble vara. Es decir, yo tengo una vara para medir al otro, una vara, una mesa, un metro patrón para medir al otro y tengo otro metro para medirme a mí mismo. Qué bueno es cuando nosotros empezamos a desenmascararnos y pedimos a Dios que nos quite esto de estar permanentemente pendiente de lo que el otro hace, permanentemente pendiente de lo que al otro le falla, permanentemente observando el error en el otro. Y esto nos ha llevado a tanto daño, cuando en realidad el Señor Jesús es quien nos invita, y no yo, a mirar primero, dice, saca primero, hay una prioridad acá, de sacar primero la viga que tengo en el ojo. ¿Y cuántas veces me ha pasado y nos ha pasado que tratamos de pescar la basurita en el otro ojo, en el ojo del otro, mejor dicho, y nos evitamos, muchas veces conscientemente, quitar el vigón que tenemos que nos impide ver realmente? Porque dice que una vez que saquemos esa viga, entonces verás con claridad, dice Jesús. Entonces verás con claridad, dice el 7:4. Entonces, ¿no será que muchas veces no estamos viendo con claridad porque estamos permanentemente pendientes? Y que el otro dijo, mirá lo que se vino, mirá lo que se puso, mirá que el vestido, mirá lo que se sacó, mirá lo que dejó, mirá lo que dijo. ¿No será que realmente el Señor nos está llamando a desenmascararnos y a poder decir, voy primeramente a entrar yo al tomógrafo de Dios a ver si ahí aparece el vigón que me está impidiendo a mí ver mi propia realidad? Carnaval es el tiempo de las máscaras y nuestra sociedad es una sociedad de las máscaras. Nada más mentiroso que las redes sociales, ¿no? Porque uno ve las redes sociales, todos están en Disney, ¿viste? Porque los ve, maravilloso, ya donde está el otro, y está con el vaso así, y vos los ves y están bárbaros, porque las redes sociales explotan de felicidad, de alegría, de cosa buena, y uno ve ese universo y dice, qué bárbaro, yo quisiera vivir en ese universo, porque son máscaras. No hay nada más fácil que enmascararse detrás de una red social. Qué fácil es subir una foto a Instagram, qué fácil es poner un estado de WhatsApp mentiroso, qué fácil que es. Qué fácil es enmascararnos, qué fácil es meternos detrás de la máscara, ¿no? Hoy más que nunca. Paradójicamente, cuando más transparentes somos a todo el mundo, porque yo subí una foto a Instagram y dejé de ser dueño de esa foto. Ya perdí el control de esa foto. ¿Por qué? Porque está en las redes. Lo ve un chino, un tailandés, lo ve un canadiense. Cualquiera puede ver esa foto. O sea, perdí todo derecho sobre esa imagen, pero es la imagen que proyecté. Entonces, qué importante hoy más que nunca, que somos visibles, que somos transparentes más que nunca,
poder tener esto, un adecuado concepto, una verdadera transparencia en el decir, en el hacer, en el actuar, en el proceder. Te invito a cerrar los ojos y a reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de enmascaramiento en nuestras vidas. Todos lo tenemos, yo el primero. Del mismo modo que nadie puede decir yo no tengo nada en el ojo, nadie puede decir yo no tengo nada de hipocresía, yo no tengo nada, porque sería lo mismo que decir yo no tengo nada de mentira o yo no tengo nada de orgullo, sería mentira. Nuestra primer máscara sería decir yo no tengo ninguna máscara, esa sería la primer máscara. Porque todos tenemos alguna. O todos mostramos máscaras distintas dependiendo con quién estamos, se llama ética de situación. Entonces, ¿qué te parece si hoy le declaramos la guerra sin cuartel a alguna de nuestras máscaras? Y podemos decirle, Señor, yo quiero ponerme delante de tu presencia, así como vine al mundo, desnudo. Dice la Biblia que Jesús tiene los ojos como llama de fuego. Y dice la Biblia también que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos ante quien vamos a dar cuenta, ¿no? Y a mí me asusta bastante eso, porque yo sé que aunque no soy consciente, David decía, líbrame de mis propios errores, líbrame de los que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores?, decía David. Líbrame de los que me son ocultos. David reconocía que tenía errores de los cuales él no era consciente. Y por eso le pedía a Dios que lo librara de esos. Hoy, en el día de carnaval, qué bueno que declaremos la guerra sin cuartel a las máscaras. A Dios no le gustan las máscaras. Dice la Biblia que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, porque lo que va más allá de eso tiene una mala procedencia. Hoy, Señor, te pedimos todos que quites de nosotros nuestras máscaras. Señor, ayúdanos a enfrentar la realidad de que tenemos máscaras, de que a veces nos cuesta reconocer nuestros dolores, nuestros temores, nuestras frustraciones, nos cuesta reconocer nuestros miedos, nuestras fallas, nos cuesta reconocer nuestras cicatrices, nuestras fracturas. Pero Señor, gracias porque delante de ti podemos mostrarnos como somos. Y de hecho no hay otra manera de mostrarnos, Señor, porque vos ves todo lo que hay dentro nuestro. Por eso, Señor, en esta noche donde el mundo celebra el carnaval, hoy, Señor, nosotros nos despojamos de todas las máscaras y en el nombre de Jesús la echamos fuera y la quemamos a los pies de la cruz. Y elegimos ser sinceros, elegimos ser transparentes, elegimos, Señor, reconocer delante de ti nuestros pecados y ser limpiados y ser despojados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hoy, Señor, nos quitamos las máscaras. Qué bueno sería que en este momento Dios te guíe a reconocer cuál o cuáles son las tuyas. Yo tengo idea de las mías, seguramente no de todas. Pero qué bueno que en esta noche digas, hoy elijo la honestidad. Hoy voto por la transparencia. Hoy que he recordado en el pan y en la copa la obra de Jesús, que se mostró tal cual era. Hoy, Señor, tomamos ese modelo de transparencia y de honestidad. Hoy renuncio
Que sea una noche de entrega, una noche de renuncia. Donde tu máscara quede crucificada con Cristo en la cruz. Y puedas realmente dejar de lado todo lo que no te sirve y que te está impidiendo ser auténtica. Ser auténtico. Señor, en esta noche, gracias. Gracias por el tiempo vivido, por lo compartido juntos, Señor. Gracias por los testimonios, gracias por la palabra, gracias por las alabanzas, gracias por las oraciones. Pero gracias por sobre todo, Señor, porque la presencia de tu Espíritu es la que nos guía a toda verdad. Y por eso, Padre, hoy oro para que tú nos ayudes, a mí el primero, a despegarme, Señor, a despegarme el antifaz que supimos conseguir, que nos pusieron de chicos o de grandes. Y Señor, queremos hoy vivir la vida que Cristo preparó para nosotros, una vida de autenticidad, una vida de franqueza, una vida de transparencia, una vida de integridad. Por eso, oh Dios, oramos para que podamos ser hallados irreprensibles, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible en la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien pronto vuelve. Señor, así sea, así sea. Y que en esta semana, cuando escuchemos lo que pasa en los carnavales, podamos nosotros darte gracias, porque Cristo nos libró del poder de las máscaras. Cristo nos da la autoridad para deshacernos de las máscaras. Cristo te da la autoridad para, en el nombre de Jesús, quemar la máscara. Porque es preferible la identidad dolorosa que la apariencia bonita. Siempre es preferible la identidad dolorosa que la apariencia bonita. Porque la apariencia bonita, tarde o temprano, redundará en identidad dolorosa. Pero la identidad dolorosa, más temprano que tarde, en el poder de Jesús, será sana, será librada, será restaurada. Porque vos y yo tenemos la imago Dei, la imagen de Dios en nosotros. Vos sos portadora de esa imagen. Vos sos portador de esa imagen. Hitler era portador de la imagen y no lo sabía. Vos sos portador de la imagen. Pero hay que sacarle todas las capas de cebolla que esa imagen tiene para poder reflejar realmente la imagen de Cristo en nosotros. Señor, ayúdanos, ayúdame a mí y a todos nosotros a en esta semana tirar al tacho de basura esa máscara que ya no sirve más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.